Bienvenidos. Hoy vamos a iniciar una serie de 3 conversaciones cortas en torno al tema de la soledad, o podríamos expresarlo en torno al arte de estar con uno mismo, al arte de estar con los demás. El término soledad tiene muy mala prensa y ojalá conversando un rato podamos modificar algunas ideas. Estas 3 conversaciones son una invitación vinculada a un texto poético, a un vídeo, que se titula No estás solo. Ese es un lenguaje más místico, más profundo. Aquí vamos a ser académicos, vamos a hablar desde la óptica de la psicología transpersonal. El tema de la soledad tiene muchos niveles. Vamos a describir 3. El primero sería la soledad, la más hermosa, la que es intimidad con el alma. La podríamos llamar la soledad como romance. Es la de una autenticidad salvaje, la de soy fiel a mí, aunque en efecto el precio pueda hacer que me quede solo, aunque no me entiendan, aunque no me apoyen, aunque el viento arrecie. Conservo esa lealtad a mí, porque así estoy conservando una compañía que es de verdad esencial. Es la de mi conciencia, la de mi luz, la de mi alma. Y esa no tiene precio. ¿Que por qué es posible arriesgarse siendo fiel a uno mismo a quedarse totalmente solo? Porque esa soledad no tiene nada de aislamiento, es unión interior. Es la soledad que buscan los novios, es ese estar con el amado alejado del mundo, porque si hubiera que elegir entre el amado y el mundo, elegimos al amado. Luego, cuando el tiempo pasa, esa disyuntiva indudablemente se disuelve. Es entonces esta, la soledad como romance, una soledad buscada, una que uno anhela. La describen de hecho todos los místicos y los meditadores comprometidos. No importa la época, no importa el lugar, siempre la describen de una manera muy similar. Es un tiempo de interiorizarse, de sumergirse en ese campo armónico dentro de uno mismo que da luz a la mente y da fuerza al corazón. Es una soledad creativa y disfrutable. Como segundo registro, podríamos hablar de la soledad de la responsabilidad sobre uno mismo. Responsabilidad en el sentido de tener el timón de la propia vida. El antídoto absoluto a la soledad vivida como vacío es la responsabilidad. Es dejar de sentirse a merced de los vientos y de las mareas, dejar de sentir que uno no tiene control y sentir que uno lleva el timón. El único timón que uno puede llevar es el de la respuesta que uno le da a la vida, la interpretación que uno da, la responsabilidad, insisto, total sobre uno mismo. Cuando uno se responsabiliza, ¿qué termina pasando? Que se sana. Y cuando uno se sana, se quiere. Y cuando uno se quiere, se relaciona bien con los demás y se relaciona bien con la vida y las cosas tienen sentido y uno empieza a sentir que las cosas pasan para uno, no contra uno. Bueno, todo esto lo dice mejor el gran poeta. Vamos a ver las palabras de Rumi. Él lo dice: tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar las barreras dentro de ti mismo que has construido contra el amor. Entonces, la soledad de la responsabilidad, si bien es anterior a la del romance, porque es un estar familiarizándose, haciéndose amigo de esa instancia interior en uno mismo, el alma. Igualmente es hermosa.
uno termina comprobando que en esa actitud de retirarse de las actividades y de los compromisos y de la gente y del ruido para quietar la mente, para tener perspectiva, termina viendo mejor. Y cuando uno ve mejor puede elegir la dirección correcta. Entonces eso le permite a uno identificar cuando algo del pasado se está colando y está distorsionando la percepción. A veces es una aversión la que nos distorsiona. Por ejemplo, los temores distorsionan enormemente. Y a veces la distorsión en la visión viene de un apego. Es decir, como me gustaría que esto sea así, lo veo así y actúo en consecuencia. Y claro, como no era así, me equivoco. Entonces, esta soledad de interiorizarse, reflexionar, revisar, hacerse preguntas, no necesariamente es agradable en el sentido de lo placentero, porque en el interior seguramente vamos a ver, claro, cosas que no nos gustan de nosotros mismos, cosas que no nos gustan de nuestras relaciones. También es bien posible que encontremos algo que admitimos que hay que cambiar y que no nos gusta. No nos gusta cambiarlo o porque nos da pereza o porque no estamos seguros de cómo. O sencillamente, aunque no nos haga mal, no lo queremos cambiar porque es familiar, porque es cómodo. Y nos decimos durante un tiempo que total, no importa seguir creciendo, que no tenemos por qué cambiar eso. Entonces, en esa soledad responsable que eventualmente lleva a la autenticidad, uno termina admitiendo que hay que cambiar lo que hay que cambiar. Entonces, así como la primera era voluntaria, elegida y de hecho anhelada, la segunda también es una soledad voluntaria. Y repasando, bueno, permite mantener el rumbo, revisar, extraer sentido. Si bien no tiene la connotación exquisita del romance, sí tiene la connotación del autocuidado, de la sabiduría respecto a los ritmos de la vida, y permite cultivarse y permite regenerarse. Luego viene la tercera soledad, la que no es deseable, la que tiene que ver con una sensación de vacío interior, de ansiedad, de desamor incluso, de abandono incluso. Si fuéramos a ponernos realmente en el rol del psicólogo que hace un análisis, bueno, claro, esta categoría tendría muchos grados y bueno, eso es complejo. Digamos simplemente que es una soledad que empobrece, que atemoriza y de la que se huye de muchas formas. Ese vacío está en la base de muchas de las enfermedades y de muchos de los conflictos que vemos hoy en día. Está en la base de las conductas adictivas, de las relaciones de dependencia, de la hiperactividad. Entonces, podríamos ahora lanzar la invitación de por qué hacer el salto a esa soledad de la responsabilidad. ¿Por qué vale la pena dejar de huir? ¿Por qué, aunque cueste trabajo y no sea placentero, compensa de todas? ¿Por qué, si no me detengo, si no dejo de huir, me seguiré sintiendo vacío? Yo he trabajado en psicoterapia un poquito más de 30 años y he tenido la suerte de reconducir muchísimos matrimonios que de pronto llegan en una situación límite, cogidos por un hilo o ya con la decisión de separarse, o bueno, realmente ya mal, ¿no? Y se han podido reconducir a una unión sana, estable. En mi experiencia, el eje es todas las veces el mismo. Si uno aprende a responsabilizarse de sí mismo, responsabilizarse como sinónimo de conocerse, de quererse, entonces sí puede conocer, respetar y querer bien al otro. Entonces, la propuesta es que hagamos el ejercicio de saber que no debemos creer todo lo que pensamos. Y cuanto más cerca esté
uno de nuestros pensamientos, una de nuestras ideas, una de nuestras creencias de una situación dolorosa o conflictiva, más sospechosa debería resultarnos. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar nuestras quejas y darles la vuelta. Realmente apuntar, realmente pensarlo, realmente darles la vuelta y ver qué pasa. Les pongo unos ejemplos. Una cosa que uno escucha muy frecuentemente es, me duele porque no me valora. Si lo damos la vuelta, quizás sea, me duele porque no me valoro. Otra queja frecuente es, estoy mal porque no me entiende. Si le damos la vuelta, quizás sea, estoy mal porque yo mismo no me entiendo, porque no me he tomado el tiempo de estar a solas, de investigar y de saber qué es lo que realmente me ocurre. Otra queja frecuente es, no es cariñoso conmigo. Si le damos la vuelta, podría ser, yo no soy cariñosa con él. Otra es, no me llama con la debida frecuencia, no me escribe con la debida frecuencia, no necesita tiempo para mí con la debida frecuencia. Si le damos la vuelta, podría ser, yo no le llamo con la debida frecuencia, yo no le expreso cariño con la debida frecuencia. Hay una verdad absoluta, contundente, y debemos llegar a admitirla, debemos llegar a vincularnos con ella. Para amar bien hay que amarse, nuestro camino. Amarse, repetimos, no es consentirse, no es darse caprichos, es conocerse, es cultivarse, es responsabilizarse. Si uno se quiere bien, todos los problemas tienen solución. Vamos a ver un ejemplo frecuente que trae mucho sufrimiento, los celos en las relaciones de pareja. La afirmación, no confío en él, tiene dos posibilidades. Tengo razón y me engaña, o no tengo razón y no me engaña. Si no confío en él, como es muy frecuente, viene unido a no confío en mí, ahí es donde el problema es gigantesco. Si no confío en mí, es que no confío en mi capacidad de restablecerme en caso de que sea cierto que me engañe. Entonces tengo que evitar que me engañe. Entonces lo tengo que controlar todo el tiempo, en todo lugar. Si hago eso, lejos de salir del infierno, me he metido de patas y cabeza en él. Me he garantizado vivir en el infierno. En cambio, si confío en mí, sí que se resuelve el problema. Tenemos que entender que resolver un problema no es que desaparezca y se convierta en la solución cómoda. Resolver es resolver y a veces es incómodo. Si confío en mí, sé que responderé con integridad y sé que en caso de que me engañen, lo podré admitir y aunque me duela, podré alejarme. Si sé eso, soy libre. Si confiando en mí veo que la sospecha era infundada, me relajo, dejo de ser infeliz y dejo de hacer infeliz al otro. Entonces, vale la pena repetirlo. Amarse es la condición indispensable para amar bien. Amar bien resuelve todas las soledades. Amarse bien es ser responsable, total y completamente de uno mismo. Y ser responsable de uno mismo requiere de esa soledad elegida, de esa soledad de la reflexión, del autoconocimiento, de ese estar con uno mismo. Hay alguien que ha sistematizado estas inversiones que todos debemos realizar. Es una autora enormemente conocida en Estados Unidos. Su trabajo recibe el nombre de El Trabajo. Ella es Byron Katie
Aquí tengo un folio en el que se ve el cuestionario. Podemos ver su trabajo en su web, que es el trabajo, bueno, está escrito en inglés, thework.com/español, porque realmente vale la pena. Lo que ella hace es sistematizar, debido a una serie de problemas personales. En un momento ella cae, bueno, en una gran depresión, tiene grandes problemas de relación y se da cuenta de que la mayor parte de los problemas tenían que ver con su manera de interpretar las cosas. Entonces no es que haya un descubrimiento. Lo que ella plantea lo ha dicho Freud muchas décadas antes que ella, lo ha sistematizado Ana Freud en su libro sobre los mecanismos de defensa, en donde nos habla del desplazamiento y nos habla de la proyección. Byron Katie lo hace de una manera menos académica, pero mucho más accesible, porque sistematiza las preguntas de una manera en que es inevitable darse cuenta. Entonces vale mucho la pena citarla, vale mucho la pena que si se animan a intentar mejorar su manera de relacionarse con los demás, le echen un vistazo. Ella propone deshacer las inversiones. Lo que eso logra es que uno salga del lugar de la víctima, que uno salga del lugar en el que tiene impotencia, en el que todavía cree que los que tienen que cambiar son los demás, en los que todavía cree que lo que a uno le hace sufrir es inevitable, que viene de afuera y que uno no puede tener el timón de su vida. Entonces todo eso afortunadamente puede cambiar así, si uno tiene el valor de hacer los deberes. Entonces, podríamos terminar diciendo que para que la soledad salga por la puerta y no regrese, la ciencia, el arte está en tomar total responsabilidad sobre nuestra propia vida. Ser responsable requiere valentía, vamos a no engañarnos. Es salir de las posiciones de dependencia en que los demás deben hacer, deben decir, deben dejar de hacer, deben dejar de decir. Es tomar realmente, sí, el timón. Es que independientemente de los vientos y de las mareas, la dirección la fija uno a raíz de que uno se hace cargo de que uno puede aportar algo al mundo si uno está bien. Entonces, la tarea para no estar solos es convertirnos en nuestro más fiel aliado, es ser nuestro mejor amigo, es apostar por nuestros sueños. Pero para apostar por nuestros sueños tenemos que desactivar aquellas partes de nosotros mismos que nos impiden nuestros sueños. Entonces, creer en nuestro potencial humano tiene todo que ver con aceptar el trabajo duro de convertirnos en personas más fiables a nuestros propios ojos y a los ojos de los demás. Entonces, lo otro sería claramente que el dolor siempre trae una lección. Siempre, siempre, todas las veces hay un aprendizaje y una posibilidad de grandeza del otro lado del dolor. Entonces, para que el dolor no nos suma en la actitud de regodearnos en él y de encerrarnos y de enclaustrarnos y de a través del bloqueo y de la soledad distanciarnos de cualquier posibilidad de resolverlo, la responsabilidad es la medicina. Así que tratar con ternura y con optimismo nuestras heridas, sonreírle al día, honrar la vida. Serían algunas de las formas de poder disolver la soledad que tiene que ver con el vacío, de llegar a la soledad que tiene que ver con la total responsabilidad y algún día a la soledad que tiene que ver con el romance con el alma, con el romance con la luz interior, con una total intimidad con la vida. Entonces en el viaje no estás solo. Estamos todos viajando contigo, aprendiendo los nuevos registros de responsabilidad, los nuevos registros
de romance con la vida.